En este módulo vamos a hablar de la comunicación, uno de los elementos más que necesitamos para estructurar la organización. Tal como hemos dicho, la comunicación es un elemento básico dentro de la estructura de la empresa y de la familia. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre realidad y percepción. Lo que la gente considera siempre es lo que percibe, no es la realidad. Y por lo tanto uno tiene que ver cómo comunica, cómo asegura para que la gente perciba la información que uno pueda tener. La falta de comunicación entre los familiares es uno de los elementos que hace que las personas perciban algo muy diferente. Sucede mucho en una empresa. Los que trabajan dentro de la empresa perciben ciertos elementos, ciertos esfuerzos, ciertos trabajos, ciertos retos, y los que no trabajan perciben algo totalmente diferente. Y para cada uno hay una realidad distinta. Una de las creencias fundamentales que tienen muchas empresas familiares es el secretismo. Todo es secreto, nadie puede saber nada. Las remuneraciones, los márgenes, los costos, todo es secreto. Si queremos llevar a una empresa que se profesionalice, tenemos que ir superando esa creencia y ver que no es un elemento necesariamente negativo. Cuando hablamos de la comunicación, es algo que es muy importante tratar de ver, es el contexto en que se realiza siempre cada comunicación. Sobre todo cuando hablamos de los familiares. No es lo mismo hablar entre dos familiares en el día domingo, en la sobremesa del almuerzo familiar, o hablar cuando estamos en un consejo de familia, o cuando estamos en un directorio, o en distintos contextos. Para cada contexto hay una manera como uno tiene que poderse comunicar y qué cosa es lo que uno puede decir. Es importante que cuando uno establece un nivel de comunicación, no ser transparente en la información, hablar con la verdad, hablar con la información que se tiene y que realmente ayude a todos a poderse desarrollar. No hay peor cosa que es mantener elementos escondidos que al final lo único que traen son retrasar una decisión, retrasar una conversación que tarde o temprano va a generar un conflicto, y ese conflicto cuando regrese va a regresar con mucho más fuerza y probablemente con daños emocionales que pudieran haber entre los familiares. Y eso es algo que uno tiene que evitar. Cuando hablamos de comunicar, tenemos que ver claramente qué métodos de comunicación utilizamos y a quiénes. Comunicar a la familia, qué comunicamos a la familia, comunicamos a los accionistas o a los trabajadores, qué comunicamos a los trabajadores, no romper esa cultura de secretismo, a los stakeholders que puedan haber, qué mensajes, cómo hacer los mensajes, se vuelve muy importante. Esto nos tiene que poder ayudar a tomar decisiones. La falta de comunicaciones muchas veces lleva a las familias a no tomar decisiones, a retrasar decisiones. Y la experiencia nos enseña una cosa, que la peor decisión que uno puede tomar es no tomar ninguna decisión. Es decir, no hacer nada. Por lo general, yo he visto muchos casos, y me ha tocado vivir muchos casos, donde mejor es tomar una mala decisión, pero tomar la decisión, a que quede todo en un limbo sin que nadie se tome ninguna decisión, porque tarde o temprano eso va a explotar. En este video vamos a hablar sobre la toma de decisiones y sobre la exigencia. Primero hablemos sobre la toma de decisiones. Cuando hablamos de familia, uno de los temas importantes es ver cómo tomamos decisión, consenso o votación. En nuestra cultura muchas veces nos dicen que la mejor manera es tomar votación, la mayoría manda. Sin embargo, cuando no hablamos de votación, vemos que siempre hay un perdedor. Por eso es cuando hablamos de empresas familiares, preferimos hablar en la medida de lo posible, llegar siempre a un consenso. El consenso busca soluciones donde todos forman parte. Las minorías son escuchadas y las minorías toman parte de ello. Sí tiene una desventaja de que a veces si hay una minoría que es muy reacia a formar parte del grupo, puede ser una tiranía de esa minoría por tratar de alcanzar, obligar a todos los demás que acepten sus puntos de vista. La votación también es una solución. Se utiliza mucho cuando hablamos en junta de accionistas y también cuando hablamos en directorio. El consenso preferimos tratarlo de llegar siempre cuando estamos en el consejo de familia. La votación tiene el problema de que hay ganadores y perdedores. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de una familia empresaria, hay que ver en qué momento podemos nosotros utilizar el consenso y en qué momento la votación. Algunos criterios: buscar siempre soluciones ganar-ganar. Tratar de que todos de alguna manera saquen un beneficio de la decisión que podamos tener.
Tratar de que las votaciones solamente sean cuando sean temas de urgencia o cuando ya sean posiciones irreconciliables. Eventualmente hacerse acompañar de expertos externos o independientes que formen parte, en directorio por ejemplo, de una decisión donde tenga un punto de vista diferente a lo de los familiares y que refresque con ideas nuevas a lo que están haciendo. Y el otro elemento que también es importante es hacer actividades para mejorar las habilidades de comunicación que cada uno pueda tener. Recuerden que los familiares muchas veces vienen con una historia previa que viene desde niños, problemas que puedan haber tenido cuando son pequeños, dificultades, etc. Hubo un caso interesante donde dos hermanos, y había el menor, no quería ceder por nada del mundo en un tema crítico para la empresa. Cuando hablé con el hermano menor en privado y le pregunté por qué no quería ceder, él me explicó que él toda la vida había sido como hermano menor, siempre había recibido los juguetes usados, la ropa usada y todo lo que el hermano mayor dejaba. Y entonces se sentía siempre relegado. Cuando yo le pedí permiso para comentar esto a su hermano mayor y se lo comenté al hermano mayor, el hermano mayor en ese momento se dio cuenta de una realidad que él nunca había percibido. Y en ese momento fue el hermano mayor el que estuvo dispuesto a ceder todo en favor de su hermano menor. ¿Por qué? ¿A dónde nos lleva este caso? Nos lleva a ver cómo a veces uno arrastra desde niños cosas que después, cuando viene el momento de la comunicación a nivel ya de adultos, uno arrastra lo que llamamos las mochilas. Quizás lo más importante es enseñarles a que hay reglas, enseñarles que hay una exigencia, que el logro es gracias a un resultado, que las acciones buenas conducen a resultados buenos y las acciones malas conducen a resultados malos. Si nosotros, eso es lo que tenemos que enseñarles, y enseñarles desde niños, enseñarles a tener un sentido de emprender cosas. Si no se los enseñamos, si no les enseñamos a saber, no les enseñamos a saberse sobreponer a las dificultades, tampoco lo van a hacer cuando sean adultos. Por eso es que en las familias donde no ha habido una educación muy permisiva, después de adultos se vuelve bastante difícil lograr acuerdos entre ellos para poder gestionar la empresa. Al contrario, las familias donde uno ve que hay una cultura no permisiva, sino al contrario de exigencia a los niños, vamos a ver que son personas que después van a desarrollar las habilidades que necesitan para poder gestionarlo en la empresa. Finalmente, las familias tienen que entender que el tema de exigencia parte de exigir y ser exigido. Las familias exigen cuando están en sus roles de propiedad, es decir, cuando son accionistas. Y las familiares son exigidos cuando están en sus roles de gestión, es decir, cuando son empleados. Cuando él eres gerente, ahí eres exigido, pero cuando esa misma persona está sentada como accionista, es el que exige. Y esa diferencia hay que tenerla siempre bien clara. Cuando hablamos de institucionalización, hemos visto que tenemos órganos de gobierno en la familia y en la empresa. En los órganos de gobierno de la familia, uno de ellos es el Family Office. Algunas familias tienen un Family Office más o menos desarrollado, sobre todo esto es muy importante en familias relativamente grandes. ¿Qué cosa hace el Family Office? El Family Office es una organización que ayuda a una serie de elementos que requiere la familia. Por ejemplo, ayudarles con una cosa tan operativa como puede ser el tema del planeamiento tributario personal de cada uno de ellos. Cómo llevan sus cuentas, cómo manejan el tema tributario de cada uno de ellos. Otro elemento que puede manejar el Family Office es toda la parte operativa de la familia. Por decir, el personal de servicio, los choferes, la casa de campo, el yate si es que lo tuvieran, los servicios personales que cada uno puede ellos necesitar, también podría ser un elemento que maneja el Family Office. Cómo manejar las finanzas de cada uno de ellos, cómo manejan el legado, es decir, la historia de la familia, cómo va a ir pasándose de uno a otro. El Family Office también puede ver el tema de cómo estructuran nuevas oportunidades de negocios, ya para que la familia no solamente esté viendo el negocio actual, sino armar nuevos negocios, cómo ordena los negocios diferentes de la familia unos con otros. Y también el Family Office puede manejar un tema, sobre el cual vamos a hablar más adelante, es sobre la
manejo filantrópico de la familia. Es decir, si la familia ha decidido tener actividades filantrópicas a favor de algún tipo de instituciones, pues ellos también pueden ser la organización que aglutina, que organiza, que gestiona esta ayuda que hace la familia. El Family Office puede tener diversas modalidades. Lo importante es que los servicios que la familia requiere no estén amarrados a una empresa que es la empresa que tiene fines claramente de producción de bienes y servicios, sino tener una organización paralela, que esa organización es la que le da los servicios que la familia necesita para los apoyos personales de cada uno de los familiares.